Buenas noches. ¿Cómo se encuentran el día de hoy? ¿Bendecidos por el Señor? Qué bueno tenerlos aquí. Amén. Hay que subirle un poquito a este micrófono, tal vez. Gracias. Bien, de antemano queremos invitarlo a nuestra vigilia que tendremos con el favor de Dios el viernes. Amén. ¿Cuántos les gusta venir a la vigilia? Gracias por los tres que dijeron. Los demás no les gusta. Los invitamos a hacer un tiempo bien especial. Viernes de 7 a 10 de la noche, todos los últimos viernes de cada mes tenemos nuestra vigilia, así que le invitamos para que usted pueda asistir y tenga este tiempo especial de oración, de ministración, de entrar en su presencia. Amén. Para eso son las vigilias. En alguna oportunidad alguien preguntaba cuáles son los espacios de oración. Esos, hermano, esos son los espacios para orar, para recibir del Señor algo especial, así que lo esperamos y lo invitamos para que nos acompañe. Amén. Muy bien. ¿Por qué las caras largas? ¿Duro el día de hoy o qué? ¿Cuántos vinieron a escuchar la palabra del Señor? Ok, resulta que ayer, recordaba que ayer hace un año tembló en Colombia. ¿Sí sabía usted? ¿No se acuerda? Precisamente nosotros estábamos en culto. Ayer hace un año era domingo y estábamos recién pasados a este lugar. ¿Alguien se acuerda de ese domingo? Que incluso teníamos un invitado, estaba el pastor John Henry predicando, pastor de San Francisco, y estábamos celebrando el Día de las Madres. Y teníamos una sorpresa especial que era con movimiento para las madres, entonces, no, mentiras. Sí, era una celebración para moverles el piso a las madres. No, mentiras. Y fue un tiempo especial, pero a eso de las 11 de la mañana, este salón comenzó a hacer... ¿Alguien estuvo? Levante la mano los que estuvieron. Yo creo que todos, bueno, algunos de los que estamos aquí. Le cuento que eso sucedió. Y lo curioso para mí fue, o no se me olvida, fue porque para esas fechas, o para esa fecha, estábamos recién pasados a este lugar. Nosotros nos pasamos para un 1 de mayo, para el 1 de mayo del año pasado, y fue curioso el asunto. Pero tremendo es los países donde tiembla sin compasión, ¿no? Donde hay sismos. Países como Japón, creo que fue Turquía, hace unos meses o años atrás, donde un año atrás o meses atrás, donde tembló tan fuerte por algunos minutos que destruyó barrios enteros. No sé si usted leyó o vio la noticia, ¿cierto? Resulta que hay un país que se dice que geográficamente, este país es el país de Japón, que geográficamente por debajo del país pasan unas venas de los volcanes, donde pasa lava. Y allá son frecuentes los temblores, por la misma razón que cuando pasa la lava frecuentemente, entonces la tierra tiembla. Y pues referente a la necesidad se crean ideas innovadoras. Resulta que allí la arquitectura, teniendo un desafío grande junto con la tecnología, crearon unos dispositivos y una herramienta llamada aisladores de sismos. Y es interesante ver videos incluso del tema de cómo Dios a través de la situación le da inteligencia al hombre para que cree ese tipo de cosas, ¿no? Para que cuando tiemble los edificios, las casas, queden en ese lugar y no se muevan o sufran algún daño pues por la situación. Y hablando y pensando acerca de esto, recuerdo una casa de la Biblia que fue prácticamente derrumbada, pero no por un sismo. Una casa de la Biblia que prácticamente la destruyeron, pero no por un sismo, sino un elemento especial impulsó la destrucción de esa casa, o parte de la destrucción de esa casa. Quisiera leerle la historia acerca de esta situación en la Biblia, que se encuentra en Marcos capítulo 2, versículo 3. Y la palabra del Señor dice así, en la versión Reina Valera. Marcos 2, capítulo 3. Entonces vinieron a él unos trayendo ¿está leyendo? Es bueno que usted traiga su Biblia. Amén. Entonces vinieron a él unos trayendo ¿qué? ¿Un qué?
un paralítico que era cargado por 4. Y como no podían acercarse a él a causa de la multitud, ¿qué hicieron? ¿Qué hicieron? Cuénteme, por favor. ¿Descubrieron qué? Ahí está, el techo. Prácticamente, ¿qué hicieron con la casa? Ahora que si usted se pone a mirar las casas de esa época y usted se pone a mirar que descubrieron el techo, prácticamente esa casa fue destruida. Prácticamente fue demolida esa casa ese día. Y dice el texto, descubriendo el techo de donde estaba y haciendo una abertura, bajaron el lecho en que yacía el paralítico. ¿De qué dimensión sería la abertura si bajaron un enfermo? No, ¿cómo cree que lo bajaron? ¿Así? ¿Como era paralítico? ¿Así? ¿Cómo lo bajarían? ¿O así acostado? Entonces, ¿se imagina usted la dimensión? Prácticamente esa casa fue destruida. Versículo 5. Al ver Jesús la fe de ellos, dijo el paralítico: hijo, tus pecados te son ¿qué? ¿Sabe? Estos personajes tenían varios limitantes para poder acercar al paralítico a Jesucristo, pero la Biblia nos habla de algo interesante en el versículo 5 y dice la palabra: al ver Jesús la fe, porque aunque usted no lo crea, la fe se puede ver. Al ver Jesús la fe, al ver Jesús la fe. Dígale al que está a su lado: al ver, al ver. Y la fe se ve. ¿Sí sabía usted que la fe se ve? Y particularmente en el pasaje, ellos destruyeron un techo para bajar a un paralítico. Seguramente usted ha leído este texto, pero lo que el pasaje nos habla, más que destruir un techo o una casa, es de los diversos limitantes que habían en el momento y en la situación, hasta espirituales, que gracias a Dios fueron derribados con un elemento que la Biblia, escúcheme, propone también, que no solo construye sino destruye. La Biblia nos propone un elemento que no solo construye sino destruye, y ese elemento es la fe. La fe construye, ¿cuántos dicen amén? Pero la fe también destruye. Y no piensen en lo malo, porque cuando hablamos de que la fe destruye lo malo. Quiero hablarle en esta noche de ese elemento particular que la Biblia dice en el versículo 5, que Jesús vio. Y me encanta que el texto diga vio, ver, porque la fe se ve. Particularmente la fe no se anda diciendo o mofando que se tiene. Tengo fe. No, sino que se le puede ver, se puede dar cuenta. Y particularmente el Señor puede discernir o ver la fe. Si habláramos de medidas de fe, ¿cuánta fe ve Jesús en usted? Sigamos más bien. ¿Cuánta fe Jesús ve? No, venga, vamos a sincerarnos. Hagámonos de verdad sinceros. La Biblia en ningún lado dice que eran 4 los que cargaban al paralítico. Uno se supone que eran 4 por las esquinas, ¿no? Uno se supone. Pero de verdad, si usted va ayudando a cargar el paralítico, ¿a usted se le hubiera ocurrido subirse a la casa y bajarlo por el tejado? Bueno, sigamos. La fe, escúcheme, puede derribar cosas cuando uno se lo propone. Y le voy a decir una cosa, que en la construcción de una vida cristiana y en la construcción de una vida que ame y que se rinda al Señor y de obediencia a Dios, es importante construir, pero también, diga conmigo, destruir o derribar. ¿Estamos de acuerdo? Por eso, en esta noche, a la luz de este pasaje, estos personajes no solo derribaron un techo, sino que en el texto puedo descubrir que derribaron ciertos limitantes que todos los que estamos aquí, lamentablemente, también tenemos al frente, y que por supuesto es una tarea nuestra derribar. Estoy seguro que si usted derriba estos limitantes conforme ellos lo hicieron a la luz de la palabra, le aseguro, mi hermano, que usted y yo veremos cosas mejores en nuestra vida. Aló, mi hermano. Es más, yo considero que muchos de los que estamos aquí sentados en esta noche, para ver eso que deseamos, necesitamos hoy derribar algunos límites que tiene nuestra vida
pero que con la fe derribaremos para ver cosas mejores. Le compartiré una palabra titulada una fe demoledora. ¿Cómo se titula? Dígale que está a su lado, una fe demoledora. Quiero que veamos entonces con este pasaje de la Biblia limitaciones que debe derribar nuestra fe en el Señor. ¿Me escuchó? Limitaciones que su fe debe derribar si quiere agradar al Señor y quiere ver cosas grandes. La primera de ellas, dice el texto, retomemos la lectura desde el versículo 1. Entró Jesús otra vez en Capernaum después de algunos días y se oyó que estaba ¿dónde? En casa, e inmediatamente se juntaron muchos, de manera que ya no cabían ni aún a la puerta, y les predicaba la palabra. Entonces vinieron a él unos trayendo un paralítico que era cargado por ¿cuántos? Así dice que 4. Y como no podían acercarse a él a causa de la multitud, descubrieron el techo de donde estaba y haciendo una abertura, bajaron el lecho en que yacía el paralítico. Al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico: hijo, tus pecados te son perdonados. Primer limitante que debe derribar nuestra fe: los obstáculos. ¿Qué debe derribar? Hermano querido, usted y yo al frente de la vida tenemos muchos obstáculos, y seguramente en el pasaje usted puede descubrir que estos hombres paralíticos tenían diversidad de obstáculos que les impedía que su amigo paralítico recibiera algún tipo de sanidad. Seguramente el primero de ellos, que la Biblia no lo menciona, pero podemos hacer una teoría y podría ser la distancia. Otro de ellos pudo haber sido la gran multitud, que el texto dice que a causa de la multitud no se podían acercar, y particularmente el hecho de ver a Jesús tan lejos. Ahora, ocurrírsele a uno subir a un paralítico a un techo, indiscutiblemente uno encuentra más obstáculos que facilidad, ¿o no? Lo interesante del pasaje es ver que Jesús estaba en aquel lugar con una necesidad impresionante de predicar la palabra y la gente de oírla, porque le quiero decir que ese día no solo obstáculos materiales se rompieron, sino también un gran obstáculo se estaba rompiendo en la gente, obstáculo que solo la palabra rompe, y es la ignorancia. Ser enseñable, permitir que Jesús me enseñe, está haciendo que algo se me empiece a derribar. ¿Qué? La ignorancia. La ignorancia de no conocer su verdad, la ignorancia de no conocer lo que la Biblia dice, la ignorancia de ser sabio en su propia opinión. Y Jesús predicaba y la gente escuchaba. Hambre de derribar en la vida la ignorancia, y particularmente solo las palabras de Jesús y la fe puesta en él derriba eso, que todos aquí tenemos cierto grado de ignorancia. Me refiero a desconocer lo que la palabra dice, incluso desconocer la voluntad de Dios para nuestras vidas. Solo Jesús te puede enseñar y derribar ese gran obstáculo. ¿Cuántos consideran que, es más, la Biblia dice que por falta de conocimiento el pueblo se pierde? Imagínense la gran torre que debemos derribar en nuestra vida referente a la ignorancia. En segundo lugar, quiero invitarle a que supere los obstáculos que usted considera que están al frente de usted, para que no haya nada que imposibilite su llegada a Cristo. ¿Qué es un obstáculo? Todo lo que le imposibilita acercarse a Jesús. ¿Aló? Usted puede pensar en esta noche qué le dificulta tener una buena relación con el Señor. Seguramente en cada uno de nosotros la debilidad o el defecto es distinto, pero todos lo tenemos. Y definitivamente destruir lo que impide, derribar lo que impide acercarme completamente al Señor, hay que derribarlo hoy. Y se derriba con un elemento: alimentando la fe. En alguna oportunidad yo le contaba a alguien, o no sé si lo prediqué, o no sé si lo conté aquí en una ilustración. Si se lo conté, haga cara de sorpresa como si no lo hubiera contado. ¿Alguien alguna vez explicaba que la fe, el espíritu y la carne? ¿Ha leído Gálatas? Donde habla Gálatas 5, el fruto del espíritu más las obras de la carne, ¿sí? Ese contraste tan interesante que hace el texto. Alguien decía en alguna oportunidad que
la batalla del espíritu y la carne es como cuando hay dos perritos que sin colocarlos a pelear, científicamente, ¿cómo se hace para saber quién gana? Entonces se cogen dos perritos que tienen el mismo peso, que tienen las mismas medidas, que se les hacen pruebas de fuerza y al parecer tienen la misma fuerza. Y la conclusión es, el que mejor alimentado esté, ese gana. Y el espíritu y la carne es igual. El que más alimentes gana. Si alimentas más la carne, ganará. Si alimentas más el espíritu, ganará. Y en este orden de ideas el pasaje es claro con decirnos que la forma de alimentar el espíritu es a través de la fe, o alimentando la fe. Y en este orden de ideas, todo aquello que te imposibilite llegar o acercarte a Jesús, como a esta gente le imposibilitaban muchos obstáculos, debes derribarlo. Lo interesante también es lo siguiente: descubrir algo en el pasaje. Y para mí no existe otra palabra sino ingenio. El ingenio que tuvieron para pensar en subirse y que había una posibilidad, el techo, así toque pagarlo después. Considero que el dueño de la casa de pronto no estaba muy contento, pero valía más la salud y el alma, en este caso al perdonarle sus pecados, el alma de una persona. La pregunta es, ¿quién les dio el ingenio para solucionar el obstáculo? ¿De dónde sale? ¿De dónde sale esa creatividad para no ahogarse en un vaso de agua, diríamos nosotros? ¿Alguien aquí le ha pasado lo contrario? Que ante un problema no sabe qué hacer. Más bien, ¿a cuántos les pasa más seguido no encontrar ninguna solución frente a una dificultad? Más que salir con creatividad a solucionarla. Yo creo que a la mayoría nos sucede lo contrario. Nos sucede el sentirnos impotentes, el sentirnos sin salida, el sentirnos sin saber qué hacer o qué decisión tomar. Creo que la mayoría nos pasa eso. Pero rescato de este pasaje del ingenio. ¿Quién rayos les dijo que por el techo? ¿Aló? Escúcheme, eso solo lo hace alguien impulsado por un elemento llamado fe, que no ve obstáculos. ¿Aló? ¿Usted me está entendiendo esta palabra? Mi hermano, ¿qué vas a hacer en la próxima mala noticia que recibas? Bueno, dígame. ¿Qué vas a hacer? Porque le aseguro que mientras respires, ahorita hablaba con Sara y decíamos, mientras haya vida no hay estabilidad. Siempre va a haber alguna situación por la cual orar, por la cual ayunar, por la cual rendirnos, ir a buscar ayuda o solución. Mientras respire, eso va a pasar. Y esto habla, mi querido hermano, de la necesidad de alimentar ese elemento que puede romper los obstáculos, llamado fe. Ay, si los cristianos supiéramos el elemento que tenemos, cosa que nuestros amigos no creyentes no tienen, que se llama fe en Jesucristo. Por eso le quiero invitar y le quiero retar a que valore su fe. Tan poderosa es que Jesucristo se atrevió a decir, si fuera del tamaño de un... ¿Y sabía usted que en la naturaleza esa es la semilla más pequeña en el universo? Si fuera así de grande, le dirías a esa montaña, muévete, muévete. Tú le dirías, ¿se la sabe? Amén, mi hermano. Entonces, ¿qué? La pregunta es como dijo el chavo, ¿no? Cuando Jesús contó eso de la semilla, ¿qué nos habrá querido decir? ¿Qué nos habrá querido decir? ¿Sabe qué nos quiere decir? Nos quiere decir que ay, es que pensé en algo y se lo voy a decir. ¿Cuántos de los que están aquí consideran que su fe es del tamaño de un grano de mostaza? ¿No? Si es un sí, muéstrame las montañas que ha movido. Eso fue lo que pensé. Si es del tamaño de un grano de mostaza, muéstrame las montañas que has movido. Porque la Biblia dice que si fuera del tamaño de un grano de mostaza, moveríamos montañas, ¿no? Es, bueno, un tema interesante para analizar. Pero lo que quiero llegar es la importancia de alimentar ese elemento llamado fe, que derriba algo en nuestra vida para construirla.
y en este caso los obstáculos. Íbamos en el ingenio. ¿Quién le sopló por el techo? Yo creo que fue el Espíritu Santo, mi hermano. Yo creo que fue el impulso de la fe y de creer que ese señor que estaba dentro de la casa no era un simple señor, sino era el Salvador del mundo, y que la bajada del paralítico no iba a ser en vano. ¿Se imagina bajar el paralítico, bregar y que no lo sanara? Uy, no, sería una locura ese tema. Pero es ir con la certeza de que valdría la cara de un señor bravo porque le están tumbando la casa. Valdría la pena porque ese enfermo sería sano. Y sobre todo esa alma sería salva. Mi hermano, definitivamente usted y yo necesitamos más ingenio. ¿Cuántos creen que necesitan más ingenio? Yo necesito, yo a veces me ahogo en un vaso de agua, yo a veces no tengo para el arriendo de la iglesia y digo, Señor, va a tocar cerrarla, voy a mandar un mensaje a los hermanos que no vuelvan. No, mentira, no, es mentira, es mentira. Pero no crea que eso no se me ha pasado por la mente. No, pero a cuántos de los que estamos aquí realmente, siendo sinceros, frente a una dificultad, no hay ingenio, no hay ideas, pocas, más bien se cierra uno, falta de fe para derribar los obstáculos. A mí por eso me encanta, y en estos días haciendo un trabajo con el pastor Pedro, llegando al tema del don de la fe, porque no sé si usted sabía que hay tres tipos de fe, creo que me adelanté del mensaje. Hay tres tipos de fe: la fe para salvación, de creer en Cristo; la fe como fruto, que es la que todos tenemos que cultivar para creer en el Señor y para seguir adelante; y la fe como don. La Biblia dice en 2 Corintios capítulo 12 que uno de los dones del Espíritu Santo es el don de fe. No sé si usted sabía eso. Y qué rico sería tener el don, ¿no le parece? Qué rico sería tener el don de la fe. Y para mí, alguien que representa un ejemplo en la Biblia del don de fe, para mí sería Abraham, padre de la fe. Que dice el texto en Hebreos que cuando el Señor le pide en sacrificio a su hijo, dice la Biblia que él lo iba a hacer porque él sabía que Dios después lo resucitaba. No, hermano, eso es otro nivel. Y definitivamente la fe puede derribar ¿qué? Obstáculos. Pregúntese en esta noche a sí mismo, ¿qué obstáculos debe derribar su fe? ¿Qué obstáculos debe derribar su fe? ¿Será el miedo? ¿Será el que dirán? ¿Serán los problemas? ¿Será usted mismo? ¿Será el negativismo? ¿Será el mal carácter? ¿Qué será? Las condiciones cambian. Las condiciones siempre cambian cuando el Señor Jesucristo percibe fe. Particularmente se derriban todos los obstáculos. Y en este pasaje del versículo 5, sobre todo encontramos el mayor obstáculo que tiene el ser humano para entrar al cielo. ¿Cuál es? El pecado. El pecado. ¿Y qué derribó la fe de esa gente? El pecado. Tus pecados te son perdonados. Y escúcheme, no sé si usted encuentra ese nivel tan poderoso de fe en el pasaje para derribar todo esto. No solo fue el techo de una casa, fueron muchísimos elementos, especialmente este espiritual, el pecado. Y te quiero invitar a que nuestra condición, que tu condición, el paralítico, tenía todas las excusas sabidas y por haber para nunca haber estado delante de Jesús. Es que soy paralítico. No voy a la presencia del Señor porque soy paralítico. Una excusa que humanamente hablando podría ser muy fuerte, pero nuestras excusas para no ir a la presencia de Dios es: Señor, parece que hoy va a llover. Bueno, en este lugar estaban haciendo casa de vida. Seguro que sí. Seguro que sí. Escúchenme. Y el paralítico no tuvo excusa para llegar. Hermano, que su condición nunca sea una excusa para llegar a la presencia del Señor. Y segundo, más bien todas las excusas hay que, diga conmigo, derribarlas. ¿No le parece? Este paralítico iba más a la iglesia que usted y yo.
Este paralítico tenía más la intención de estar en la presencia del Señor. Y esto habla de la imposibilidad de la condición, porque a veces, y Dios nos perdone por esas oraciones que hemos levantado a Él, excusándonos por no hacer ciertas cosas, y particularmente esas oraciones que van disfrazadas de desobediencia. Señor, tú sabes que yo no he arreglado esto por tal cosa. No me venga a salir con cosas, te dirá el Señor. No me justifiques la desobediencia, porque para Dios no existe ninguna justificación que justifique desobedecerlo. ¡Aló! ¿Usted me está entendiendo lo que le estoy diciendo o no me está entendiendo? En ese orden de ideas, la fe era más que para sanar, era una fe para salvar, porque el texto dice que él descubre la fe y particularmente no va a su necesidad urgente, que es no poder caminar. Yo hubiese esperado después de leer ese texto al versículo 5 y Jesús le dijo al paralítico: levántese y camine. Pero el Señor particularmente habla de la necesidad mayor que tiene una persona más que caminar: la necesidad de que sus pecados le sean perdonados. ¿Y cuántos de los que están aquí tienen esa necesidad? Más que cualquiera. Es preferible morir pobre, vaciado, pero que me hayan perdonado mis pecados. ¿Qué importa lo demás? Es lo más importante. Y el texto habla de esa realidad. La verdadera fe no es derribada, sino que derriba. Derriba obstáculos. Segunda limitación que nuestra fe debe derribar. Versículo 6. Estaban allí sentados algunos de los quienes. Estaban allí sentados algunos de los escribas, los cuales cavilaban ¿en dónde? En sus corazones. ¿Por qué habla este así? Blasfemias dice. ¿Quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Y conociendo luego Jesús en su espíritu, que cavilaban de esta manera dentro de sí mismos, les dijo: ¿por qué caviláis así en vuestros corazones? ¿Qué es más fácil decir al paralítico: tus pecados te son perdonados? O decirle: levántate, toma tu lecho y anda. Pues para que sepáis, diga conmigo, saber, para que sepáis, dice el texto, que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, dijo el paralítico. Ahora sí. ¿Cómo le dijo el paralítico? Siguiente. 11. A ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Segunda limitación que debe romper nuestra fe: las falsas expectativas. ¿Qué debe romper? ¿Por qué? Dice Jesús: para que sepáis. En otra versión, en Nueva Traducción Viviente, se repite mucho la palabra pensar. Pensaban, ellos pensaban. ¿Qué atacó Jesús? El concepto, el pensamiento, lo que sabían los escribas y fariseos de él. ¿Qué sabían de él? ¿Qué concepto tenían de Jesús? ¿Un concepto de Dios? No. ¿Un concepto de Salvador? No. ¿Qué concepto podrían tener? ¿Un concepto de profeta? ¿Un concepto de alguien que hace milagros? ¿Un concepto de alguien que tiene muy buena oratoria? Porque habla muy bien. Pero nunca un concepto real o cercano a lo que realmente es Jesús, Dios. Y estoy seguro que los que estamos aquí hemos estado llenos de falsas expectativas referente a Dios. Es más, me atrevo a decirte esto: me atrevo a decirte que las mayores frustraciones que en lo interno tú y yo hemos tenido con Dios es porque hemos querido que Él nos llene algunas expectativas que tenemos de Él. Señor, tú deberías bendecirme. Y no pasa. O, Padre, le diste a él tal cosa, yo también quiero lo mismo. Y particularmente las personas, la mayoría de personas en el mundo, tenemos un concepto no cercano de Dios referente a lo que la Biblia dice de él.
¿Sabe cuál es el reto del predicador y por qué usted y yo deberíamos hacer el devocional todos los días? Para conocer a Dios. Porque yo le voy a decir una cosa: usted puede que lleve varios años de cristiano, que ha hecho una oración donde recibió a Cristo y está muy bien, usted se siente una nueva criatura, pero eso no implica que usted ya conozca plenamente al Señor. Usted y yo tenemos que seguir ¿qué? Conociéndolo. ¿Y por qué debemos seguir conociendo a Dios? Para romper, destruir, derribar las falsas expectativas. No sé si cuántos de los que están aquí nacieron en familias cristianas. Nacieron en familias cristianas. 1, 2, 3. Pocos. La mayoría de los que estamos aquí no nacimos en familias cristianas. Entonces nacimos en hogares con un concepto distorsionado de lo que realmente es ¿quién? El Señor. Entonces cuando llegamos a la vida cristiana, venimos, aunque no lo creamos, en el subconsciente, con ciertas expectativas del Dios que nos enseñaron desde niños. Pero oh sorpresa, leemos la Biblia y no se parece. Y le voy a decir una cosa por si de pronto le está maquinando en la cabeza para afirmársela. No crea que Dios está interesado en llenarle sus expectativas, porque Dios no le llena las expectativas a nadie. Él es lo que la palabra dice y lo que Él mismo dice de Él. Que por cierto, cuando conocemos a Dios nos damos cuenta que nuestras expectativas de Dios son muy pequeñas porque Él es más grande. Y están luchando aquí unas personas con un personaje que la expectativa es de pronto lo sana, pero perdonarle los pecados. No sé si me estoy haciendo entender. Mi concepto, el concepto de ellos no daba para tanto. La pregunta en esta noche, mi hermano, es: ¿qué expectativas hay en usted? En una de las lecciones de nuestros discipulados, hay una pregunta muy interesante y retadora que dice: ¿lo que usted cree de Dios, la Biblia lo dice? Qué pregunta tan buena, ¿no? Vuelvo y reitero, lo que usted cree de Dios, ahora es para usted, ¿lo que usted cree de Dios está en la Biblia? Porque le voy a decir una cosa: hay gente creyendo unas cosas de Dios que no. Por eso a veces me asusta gente que dicen que ellos saben que Dios va a hacer tal cosa. La pregunta es, está bien, súper, pero la pregunta es, ¿eso está en la Biblia? ¿Eso es conforme a lo que la palabra dice? Y es aquí donde se presta lamentablemente muchas veces para las falsas doctrinas, para las herejías y para querer cosas que no son de Dios. Como también pasa que el Señor rompe definitivamente conceptos errados que tenemos de Él. Es que el Señor no haría eso. Pues la Biblia dice que el Señor es fuego consumidor. En estos días, y lo voy a dejar en el aire porque no pienso explicárselo, pero voy a dejar picado. En estos días alguien me preguntaba: venga, ¿cómo enseñarle a un niño que David mató a Goliat? Está picado el tema. Entonces David es un héroe porque mató. Bueno, dejémoslo ahí. Le dije que no se lo iba a explicar y no pienso explicárselo. Pero lo que me refiero es las falsas expectativas que tenemos de Dios y que nos parece, y entonces nos parece que cuando llegamos a la iglesia, el predicador, la palabra, debe encapsularse y acomodarse a mi concepto. A mi concepto. Y muchos estamos en un cristianismo de frustración por eso, porque estamos esperando que Dios sea conforme pienso. No sé si me estoy haciendo entender. Pero ¿quién te va a enseñar a pensar y a creer en Dios en un fundamento sólido y verdadero? La palabra. Por eso la palabra, le decía a alguien en una ocasión, la palabra está ahí. Y Génesis 1:1 dice lo mismo hace 5,000 años, dice igual hasta el día de hoy. Es decir, es tan importante para Dios que su palabra no sea como que parece, sino que quedó ahí plasmada, para que no haya ninguna duda referente a lo que Él quiere. Y le voy a decir otra verdad: Dios quiere darse a conocer al mundo a través del libro que Él mismo inspiró, que es la Biblia.
¿Sí me estoy haciendo entender? Gloria a Dios por todo lo que nos enseñan, por lo que nos han ministrado, por lo que nos han dicho de parte del Señor. Pero no se le olvide que usted todos los días tiene una cita con la palabra para conocer más a ese Dios. Más necesitas conocerlo. Y solo la palabra te va a dar esa guía. Por ejemplo, le hablamos en un tema de predicación, que los demonios no solo se sacan reprendiéndolos. ¿Dónde está eso en la Biblia? Sino con buenas respuestas a él, como le sucedió a la mujer sirofenicia en Marcos capítulo 7 versículo 24. Y hay conceptos errados, dogmas que tenemos, pensamientos, cosas que nos enseñaron que deben de ser así. ¿Por qué? Yo no sé. Como le pasó a una señora, así supo. Una señora que le sirvió a su esposo recién casados el pescado, ¿sí supo? El pescado rico. Rico se lo sirvió. Pero venía sin cabeza y sin cola. El esposo le pregunta: ¿y usted por qué? Dice: no, yo pues así me lo enseñó mi mamá a hacer. Y se fue a preguntar a la suegra. Y la suegra dice: mi mamá me lo enseñó a mí así. Y se fue a la abuelita y le pregunta, y la abuelita le dice: es que yo tenía un caldero muy chiquito y no me cabía ni la cabeza ni, ni la cola. Entonces yo por eso solo hacía esta parte. Entonces la pregunta es: 3 generaciones, 3 generaciones practicando lo mismo, pero la segunda y la tercera no sabían por qué. Le voy a decir una cosa, lo mismo pasa con la fe de muchos. Muchos hacemos cosas, pero ¿por qué las hace? Yo no sé, así me enseñaron, así me dijeron que era. Recibe más, Padre. Está la gente ministrada esta noche. ¿Me estoy haciendo entender? Entonces usted lleva comiendo pescado sin cabeza y sin cola y no sabe por qué. Muchos, pregúntele un día de estos a un amigo no creyente: ¿usted por qué se persigna? Y verá que él no sabe. ¿Por qué lo hace? Así toca hacerlo. Y muchos le responden a uno: ahí en la Biblia está. Y no. Y asegura que está así. Y en ese orden de ideas, tengo que ahora remitirme a los creyentes. Los creyentes también tenemos creencias y cosas que no están en la Biblia y que nos parecen que deben ser así. Amén. Por eso, mi hermano, el Señor quiere derribar de su vida y de mi vida las falsas expectativas. El Señor desea enseñarnos a través de su palabra. Y en el texto Jesús está rompiendo las expectativas que tienen los escribas y que seguramente los fariseos que también aparecían allí. Ellos imaginaban que el Mesías vendría incluso de otra forma. Jamás pensaron que ese sería el Mesías. Es más, cuando lo ven entrando en burrito allá en la ciudad, ¿cierto? En Jerusalén, pues ¿qué se iban a pensar? Y por si no sabías, por la otra puerta venía entrando el César con su armadura, con personas. Así debe entrar un rey, pero el otro viene en burro. Falsas expectativas. Y Jesucristo sí que rompió las expectativas falsas de la gente, ¿no? Con su humildad, con su sencillez, cuando lava los pies de los discípulos, rompe toda expectativa engañosa. Entonces estamos hablando esta noche de la fe que debe demoler los limitantes. Un primer limitante, ¿cuál es? Los obstáculos. Y en segundo, las falsas expectativas. Y el tercero, para terminar, versículo 12. Entonces él se levantó enseguida y tomando su lecho, ¿qué hizo? Versículo 12. Y tomando su lecho salió delante de todos, de manera que todos se asombraron y glorificaron a Dios diciendo: nunca hemos visto tal cosa. También ese día el Señor y la fe que ahora está puesta en él derribó las dudas. Tercer limitante: ¿cuántos de los que estamos aquí hemos luchado con la incredulidad? El costar creer, que el Señor puede actuar en cierta situación. Y para mí, quiero decirle con mi corazón que a mí me parece, recuerde que en el versículo 1 Jesús está en esa casa haciendo casa de vida, ¿se acuerda? Está predicando.
¿cuál es la conclusión de su mensaje? Sanar a un enfermo. ¿Cómo termina la escena que empezó en predicación? Terminó en sanidad. Terminó con broche de oro y culminando, y seguramente Jesús estaba con la sanidad del paralítico, levantándolo y caminando, colocando en práctica lo que la palabra acababa de ¿qué? De enseñar. Y sabe, es importante que toda palabra dicha de parte del Señor, creída por nosotros, termine en un acto. ¿Aló? Una palabra de parte del Señor, la mayoría de veces, no va a ser aprovechada por nosotros si eso no nos lleva a un reto o a una acción. No sé si me estoy haciendo entender. Y en esta parte se ha conjugado la palabra con el milagro, la conclusión del mensaje acerca de lo que la palabra enseña y dice que el Señor es poderoso, y termina en un gran milagro donde la gente dice: nunca hemos visto tal cosa. La gente se maravilla. Nunca habían visto ¿qué? ¿Qué cosa? Un paralítico sano. Pero Jesús, ¿qué nunca había visto? No. Tanta fe. ¿Qué nunca había visto Jesús? Ver. ¿Se acuerda? ¿Se acuerda que él dijo? Al ver la fe. Mi hermano, usted y yo tenemos una acción que ir a hacer ahorita que salgamos de aquí. ¿Cuál cree que es? Mostrarle al Señor nuestra fe. Que Él vea. Y la fe se ve con acciones. La fe no se ve diciendo que tengo fe. La fe se ve en acciones. Con acciones. Como la Biblia también lo enseña en Santiago, porque la fe sin obras es muerta. De la misma forma, hoy el Señor desea que lo hagamos. Y particularmente, me encanta algo, que el paralítico, la Biblia no dice que era mudo, pero pareciera, ¿cierto? Porque no habla. Pero el paralítico fue usado por el Señor como evidencia de su gran poder y de quién es Jesús, que es Dios. Y fue usado por el Señor para eso. Y fue usado para que todos creyeran y derribaran las dudas. Es como decir: acabo de predicarles el mensaje y voy a sanar a este paralítico por si las dudas. Amén. Quiero decirle que Dios te quiere usar a ti para derribar las dudas en otros. ¿Usted me está escuchando lo que yo le estoy diciendo? ¿Cuántos de los que están aquí pueden dar ese testimonio de que alguien le haya conocido antes de Cristo y le conoce ahora cristiano y dice: oiga, el cambio que usted tuvo? ¿Alguien puede decir? A mí me sucedió. Escúcheme, alguien dijo así, y me encantó esta frase: el Señor trabaja con los que creen para inspirar y alcanzar a los que dudan. ¿Sí la cogió o no la cogió? Otra vez, debería ponerla esta en WhatsApp. El Señor trabaja con los que creen para inspirar y alcanzar a los que dudan. Y usted y yo somos esos que se supone que creemos para alcanzar a los que dudan, para que el Señor vea en nosotros la grande fe. Y Dios sorprende extraordinariamente a los incrédulos por la fe de unos pocos que quieren creer o que creen. Seguramente este acto fue la conclusión del mensaje y las dudas se derribaron y todos terminan glorificando y alabando al Señor y dándole gloria a Él. La fe, dice la palabra, que viene por el oír la palabra. Y ella actúa ¿cómo? Enseñándonos lo que no sabemos
y derribando las dudas. Así actúa la fe. Me enseña, me instruye, me construye, pero también a la vez destruye lo que no me sirve. Qué precioso trabajo el de la fe, ¿no? Construir lo que necesito saber, creer, y destruir lo que no me sirve. Ese es el trabajo de la fe en nosotros. Y quiero invitarle a que derribemos las dudas para ver cosas que no hemos visto. Porque definitivamente, cuando se derriba un obstáculo, puedo ver mejor. Cuando se derriba una circunstancia, puedo ver más allá. Puedo ver más lejos de lo que Dios quiere que yo en el momento vea. Amén. Hemos hablado esta noche de una fe demoledora y hemos hablado de los limitantes que derriba la fe. ¿Cuáles son? Los obstáculos, las falsas expectativas y las dudas. Quiero mostrarle a un señor. Vamos a poner la foto. ¿Qué le inspira esa cara? ¿Qué le inspira esa carita? Le presento a George Mueller. Él fue un predicador y misionero inglés destacado por su fe, especialmente en la providencia y en la soberanía de Dios. Él creía mucho eso, en la providencia de Dios. Es decir, que Dios es muy poderoso. Y este señor que vemos aquí, especialmente se dedicó a trabajar con niños huérfanos, desamparados, a través de hogares que les servía como albergues y donde también los educaba y los alimentaba. Este señor que usted ve ahí leyó la Biblia más de 200 veces. Y se dice que en su biografía que 50 veces de esas 200 la leyó de rodillas. Y antes de su muerte, cuando un periodista le preguntó ¿qué más le gustaría hacer?, él de rodillas respondió: leer más la Biblia, porque todavía sé poco acerca de la excelencia de Cristo. Este señor fundó varios orfanatos y cuidó a más de 10,000 niños huérfanos, basándose en la promesa del Señor en Salmos 68:5, que dice: Dios es el padre de los huérfanos. Es más, hay un libro que se llama Padre de Huérfanos y habla de la vida de este señor, se lo recomiendo. Sus familiares cuentan historias interesantes sobre él, que en una ocasión Mueller oraba en su habitación y ya era muy conocido por los grandes milagros que Dios hacía en su vida y por la cantidad de niños que albergaba. Y la reina de Inglaterra en persona llegó a su casa y su camarera lo llamó a la puerta de su dormitorio y le dijo: señor Mueller, la reina está en el salón y quiere hablar con usted. Y él respondió: dile a la reina que ahora no puedo atenderla porque estoy hablando con el Rey de Reyes y Señor de Señores. En otra ocasión, a su orfanato le faltaba comida para más de 1,000 huérfanos y la desesperación había alcanzado a todos los funcionarios, pero Mueller dijo: no pido nada al hombre, mi alianza es con Dios. Entró a su habitación y oró. Al padre de los huérfanos le falta pan, dijo. Al padre de los huérfanos le falta pan, en el nombre de Jesús, amén. Unos minutos más tarde, varios carros con panes pasaron por la puerta del orfanato y el hombre que conducía el carro le dijo: señor Mueller, fuimos a entregar estos panes a la familia real en el castillo y dijeron que los panes estaban demasiado tostados y para no tirarlos decidimos donarlos al orfanato. Mueller dijo: no fueron los panes los que excedieron el límite de cocción, sino fue Dios quien respondió a nuestra oración. Mueller fue un gran evangelista, tuvo una comunión envidiable con Cristo y demostró una y otra vez el poder y la oración, del poder de la oración cuando se hace con fe. Y Mueller tenía una libreta donde anotó más de 50,000 oraciones que fueron contestadas por Dios.
murió en el año 1898 a sus 93 años con este rostro. ¿La fe puede derribar? Claro. Pero quiero terminar hablándole del más grandioso ser que derribó la muerte y la cruz, que se llama Jesucristo. Quiero terminar diciéndole que Jesús derribó el pecado, la maldad, para darnos la oportunidad a todos nosotros de tener una vida mejor y de llegar al cielo. Y Jesucristo nos enseña con su vida que usted y yo necesitamos tener más fe. ¿Cuántos llegan a esa conclusión esta noche? Usted y yo necesitamos tener más fe. ¿Y sabe qué es lo tremendo? Que el Dios de Müller es nuestro mismo Dios, es el mismo Señor. Por eso quiero invitarle a que su fe de hoy en adelante no solo construya cosas buenas en usted, sino derribe los obstáculos, las falsas expectativas y las dudas que hay en el Señor, para que su vida sea diferente. Colóquese de pie y hacemos una oración al Padre. Señor, esta noche venimos ante ti. Señor, esta noche estamos delante de tu presencia. Señor, esta noche te pedimos nos ayudes. Has hablado a nuestras vidas y seguramente todos en este salón entendemos que nos hace falta fe. Señor, perdónanos. Perdónanos porque habiendo hecho esos milagros ya en nuestra vida e incluso nosotros leyendo tu palabra referente a todo lo que ella nos enseña, aún así nos ha hecho falta fe. Hoy quiero pedirle, mi hermano, que usted sea sincero en su oración y ore conforme a esta palabra le haya tocado. Ora a Dios. Dios hoy desea ver la fe. No te conformes con decir que la tienes. Esfuérzate a mostrarla. Y recuerda que la fe se demuestra al Señor con actos. Hoy oramos a ti para que derribes de nuestra vida los obstáculos, para que derribes de nuestra vida, Señor, las falsas expectativas que hemos creado de ti. Señor, si hay alguien aquí aferrado, Señor, a algo falso de ti, hoy destruye y derriba ese argumento. Llévanos a depositar nuestra fe en lo que tu palabra nos dice y nos enseña. Llévanos, Señor, a depositar nuestra fe, Señor, conforme a lo que la Biblia nos dice. Te pido hoy que nos ayudes también a derribar la incredulidad y las dudas. Tu mensaje concluía con un milagro maravilloso. Tu mensaje concluía con una acción milagrosa en un paralítico que se levanta a caminar, pero que también entra en el reino de los cielos. Señor, ayúdanos. Ayúdanos, Señor, no solo a ver cosas en los demás, sino a ver cosas en nosotros mismos. Ora y lucha con todo aquello que te ha tenido mal. Ora en esta hora y que tu fe derribe lo malo que hay en ti. Derribe lo malo que hay en cada uno de nosotros. Que se derribe en esta noche toda actitud, Señor, que no es tuya. Que se derribe en nosotros todo pensamiento equivocado. Que se derribe en nuestra vida toda limitante, Señor, que te hemos puesto.
que se derribe en nosotros, Señor, la desconfianza, la incredulidad, que vuelva a nuestra vida el gozo y que podamos alimentar nuestra fe, que podamos crecer, que podamos agradarte, que podamos bendecirte, que podamos, Señor, honrar tu nombre. Ora para terminar, estamos ya terminando en este último minuto. Haz tu mejor oración, haz una oración diferente, mi hermano. En este minuto, un minuto orando, haz una oración distinta. Señor, oramos y te quiero invitar a que te coloques un reto. Padre, en esta semana, Señor, te voy a mostrar mi fe. Es a Él, no a la gente, no a la iglesia, es a Él. Dile: Señor, en esta semana, Señor, te voy a mostrar mi fe. Quiero que veas mi fe. Padre, te adoramos, te bendecimos y gracias por ayudarnos, que debemos construir, pero también destruir aquello que no te agrada y que nos aleja de ti. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Dale un aplauso al Señor.